Muy buenas tardes. Reciban un afectuoso saludo de la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, y de los demás magistrados que integran la corporación. Me complace darles la bienvenida a la segunda videoconferencia sobre la gerencia de riesgo como parte de la función administrativa, que hace parte del ciclo de capacitación Manual de Administración Integral de los Depósitos Judiciales. En esta oportunidad se abordarán dos temáticas sumamente importantes por parte de los expertos invitados. En un primer momento se expondrán los tipos de responsabilidades a las que están sujetas o sujetos los servidores públicos y posteriormente nuestro segundo invitado contextualizará sobre los aspectos jurídicos y procesales de los depósitos judiciales. En el día de hoy nos acompañan el doctor Carlos Alberto Gutiérrez Monroy, experto en temas de derecho administrativo, responsabilidad y daño resarcible y seguros, y quien se ha desempeñado como abogado litigante, consultor en asuntos de derechos de seguros para las entidades públicas del Distrito Capital. De igual forma, actualmente es docente universitario de la Facultad de Administración de Empresas del Politécnico Universitario. Quiero manifestar la experiencia del doctor Carlos Alberto Gutiérrez en todos estos temas de responsabilidad, de riesgos, de seguros, y como les decía, su permanencia no solo en las entidades públicas, sino en las entidades privadas, y su experiencia como docente en el Politécnico Gran Colombiano. Asimismo, se encuentra con nosotros el doctor Jorge Eduardo Narváez Bonet, quien cuenta con una amplia experiencia en el área del derecho procesal, el derecho probatorio, en la contratación estatal, entre otras. De igual forma, se desempeña como árbitro en los centros de arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá, Federación Nacional de Comerciantes Penalco y de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Ha intervenido también como apoderado en arbitramientos internacionales, entre otros cargos. Asimismo, cuenta con experiencia como investigador, ya que ha publicado diversos artículos en varias revistas de tipo científico. Bienvenidos, doctores Carlos Alberto Gutiérrez y Jorge Eduardo Narváez. Quiero darle el uso de la palabra al doctor Carlos Alberto Gutiérrez. Buenas tardes, muy complacido de estar con ustedes. Ante todo, agradecido con el Consejo Superior de la Judicatura y especialmente con su presidente, la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, y a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bolilla, y muy comedidamente a la doctora María Lucero Novoa Moreno. Es muy importante para mí participar en esta actividad de tanta importancia como es la administración de depósitos judiciales de cara a la gerencia del riesgo y la responsabilidad de los servidores públicos. Quiero aprovechar esta oportunidad para manifestar mi admiración y agradecimiento a los funcionarios de la rama por aceptar y desarrollar esa función de tanta relevancia que les ha encargado la sociedad, como es la administración de justicia. Definitivamente todo un reto, pero muchas gracias. En este punto considero conveniente llamar la atención en cuanto a que, si bien es cierto, la administración de depósitos judiciales podría tomarse como un trámite más, como una actividad más dentro de las desarrolladas día a día por estos servidores públicos, yo considero que se debe ver desde una perspectiva distinta, ya que los depósitos judiciales, y lo digo como litigante, en algunos casos, se constituyen en un producto final que se le entrega a la sociedad. Estoy hablando no solamente de los servidores públicos, de los jueces y todas las personas encargadas y que coadyuvan para administrar justicia, sino los clientes de la justicia, la sociedad que en este momento y a través de los depósitos judiciales ven la cristalización de sus intereses después de un trámite procesal que puede haber tenido varios años de esfuerzo
en estas tareas. Si se pudiera cambiar esa visión de esta tarea administrativa y verla como eso, un producto final para entregar a la sociedad, creo que aunque la tarea seguiría siendo la misma, el resultado sería diferente, porque causaría satisfacción el administrar y manejar estos depósitos judiciales. Si ustedes me permiten, voy a compartir con ustedes una presentación, ya entrando en materia en lo que tiene que ver con las responsabilidades de un servidor público. Me parece importante hacer una observación que realicé en un ámbito académico de esta naturaleza, que cuando afirmé que definitivamente este tema de la responsabilidad no puede ser tomado como una amenaza para el servidor público. Al contrario, debe ser tomado como una oportunidad para entender a qué riesgos nos estamos exponiendo al ejercer esa labor. Quiero traer a referencia a don Andrés Bello, que trabajó con mucho ahínco en el Código Civil de Chile, que fue copiado por nuestro país, desarrollando una frase y que hoy está contenida en el artículo 6 del Código Civil, y es que la ignorancia de la ley no sirve de excusa. Quiere decir que el servidor público, como todos los ciudadanos, deben conocer cuáles son sus derechos y obligaciones. No podíamos referirnos a este tema sin hablar de la Constitución Política del año 91, que en su momento fue novedosa, hoy ya está alcanzando su madurez al cumplir ya casi 30 años de vigencia. Y es que la Constitución Política, en su artículo 23, se encargó de decir o decirnos quiénes son servidores públicos. Y dijo que son los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas. Y fíjense cómo el tema va bailando poco a poco. Dice este artículo 123 que los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad. Fíjense que el usuario final va a ser la comunidad. Continúa en la norma diciendo que ejercen sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento. Y vamos a atar ese concepto porque es fundamental. Fíjense cómo el artículo 122 señala que no habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en la ley o el reglamento. Quiere decir que existe una hoja de ruta para los servidores públicos. Todas sus funciones deben estar debidamente detalladas. Y aquí hay un punto que me llamó la atención, que la verdad no lo había notado, y es que este artículo 122 dice que ningún servidor público ejercerá su cargo sin prestar juramento respecto de cumplir y defender la Constitución y desempeñar los deberes que se le incumben. Fíjense qué importancia y qué relevancia le da la ley al trabajo de los servidores públicos. Ahora, en punto de la responsabilidad, este artículo 6 también de la Constitución es fundamental. Empieza a delimitar responsabilidades y fíjense cómo dice que los particulares son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Es decir, los particulares pueden hacer todo aquello que no les está prohibido. Ahora bien, agrega la norma diciendo que los servidores públicos también serán responsables por infringir la Constitución y las leyes, pero también por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. El artículo 90 de nuestra Carta Política, que en algún momento fue muy polémico, e incluso todavía es polémico porque se considera que está contemplando una responsabilidad absoluta del Estado, dice que el Estado responderá patrimonialmente
por los daños antijurídicos que le hacían imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. Hasta ahí no hay ningún problema, digo, obviamente con excepción de la responsabilidad del Estado. Incluso así estaba en la Constitución de 1887. Lo novedoso de este artículo es que incluyó un parágrafo de acuerdo con el cual, si el Estado es condenado a una reparación patrimonial por un daño causado por la conducta dolosa o gravemente culposa de uno de sus agentes, el Estado deberá repetir contra el agente. Esa es una distinción de tipo constitucional que está contemplada en el artículo 90. También tenemos que hacer necesariamente referencia a la responsabilidad fiscal, cuyo veedor es la Contraloría General de la República. Vamos a referirnos a la Ley 610 del 2000, que se ocupó de los procesos de responsabilidad fiscal. No vamos a desarrollar, debido al tiempo, obviamente, toda la ley, pero sí me parece importante traer a referencia el artículo 6º de la Ley 610, que se ocupó de determinar cuándo se causa un daño patrimonial al Estado. Y se dice esta norma que se entiende por daño patrimonial la lesión al patrimonio público representada en el menoscabo, la disminución, perjuicio, detrimento, pérdida o deterioro de los bienes o recursos públicos, incluso los intereses patrimoniales del Estado. ¿Producida por qué? Por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente e inoportuna. Ahora, la norma es clara en decir que este daño que ocasiona el servidor público podrá ocasionarse como consecuencia de una conducta dolosa o gravemente culposa de quienes realizan la gestión fiscal y de los que participen, concurran, incidan o contribuyan directa o indirectamente a la producción del mismo. Y ahí hay una diferenciación importante a tener en cuenta. Fíjense que habla del dolo y por otro lado habla de la culpa, de la culpa grave. Entonces se actúa con dolo cuando la gente quiere la realización del hecho y se aparta de las finalidades del Estado. Fíjense, existe la intención de causar el daño. Ahora, hay culpa grave cuando el daño se genera a consecuencia de una infracción directa de la Constitución o la ley o de una inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de funciones. Igualmente debemos referirnos a la responsabilidad disciplinaria que atañe a los servidores públicos, cuyo órgano rector es la Procuraduría General de la Nación en primera instancia de manera general, y vamos a ver que incluso el Consejo Superior de la Judicatura tiene esta misma función y ya lo vamos a desarrollar. El Código Disciplinario Único se encuentra en la Ley 734 del año 2002. Y es importante hacer una precisión, y es que de hecho la Ley 1952 del año 19 expidió el Código General Disciplinario, código a través del cual se reemplazaba el Código Disciplinario Único. No obstante, esta ley, me estoy refiriendo a la Ley 1952 del 19, entrará en vigencia a partir del 1 de julio del año 2021. Por lo tanto, el Código Disciplinario Único está vigente. En su artículo 23 hace referencia, y digo de manera general porque ya vamos a mirar en particular respecto de los servidores públicos que se desempeñan en la jurisdicción, cómo opera, pero dice, el artículo 23 señala que se considera por falta disciplinaria y dice que se considera falta disciplinaria y por ende genera una imposición de una sanción, la incursión de una conducta o comportamiento prevista en este código.
que conlleve el incumplimiento de deberes, extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, prohibiciones, violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses. Fíjense cómo el título 12 del Código Disciplinario Único se ocupó del régimen de los funcionarios de la rama judicial en específico. En su artículo 193 habla del alcance de la función disciplinaria y dice que mediante el ejercicio de la jurisdicción judicial disciplinaria se tramitarán los procesos que por infracción al régimen disciplinario se adelanten contra quienes ejercen funciones jurisdiccionales. Tienen un capítulo especial para esta situación. Ahora, ¿por qué decía que el Consejo Superior de la Judicatura? Porque de acuerdo al artículo 194, ¿no?, la titularidad del ejercicio de la función disciplinaria está en cabeza de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de Judicatura y de las salas disciplinarias de los consejos seccionales. El artículo 196 se refiere a la falta disciplinaria, señalando que constituye falta disciplinaria y da lugar a acción e imposición de la sanción correspondiente, el incumplimiento de deberes, prohibiciones e igualmente inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflicto de intereses. Ese artículo 227 de la ley 734 me pareció fundamental, toda vez que dice que una vez ejecutada la sentencia sancionatoria, se comunicará a la Oficina de Registro y Control de la Procuraduría General de la Nación, que quedará y dejará debidamente registrada esta sentencia, a la presidencia de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y al nominador del funcionario sancionado. Fíjense que las repercusiones son muy, muy importantes. Ahora, vamos a hablar de la responsabilidad civil. Si ustedes recuerdan, el artículo 90 de la Constitución se refirió a la responsabilidad del Estado y a la acción de repetición en contra de los servidores públicos. La ley 678 del año 2001 desarrolló lo referente a la acción de repetición. En su artículo primero consagró que el objeto de esta ley es regular la responsabilidad patrimonial de los servidores y ex servidores públicos. Fíjense, cuando está hablando de responsabilidad patrimonial, se refiere al dinero, ¿no?, que tendrán que, de su propio pecunio, participar los servidores públicos para resarcir los daños causados. Dice que la acción de constitución, la acción de repetición, de acuerdo con el artículo 90 de la Constitución, se ejercerá de manera directa o a través de llamamiento en garantía de fines de repetición. ¿Qué quiere decir esto? Si en un proceso se adelanta contra el Estado, se identifica que un servidor público tuvo una acción que implicaba culpa grave o dolo, dentro del mismo proceso se puede llamar en garantía al funcionario que cometió la falta, para que en el mismo proceso se estudie su conducta. Igual, hay que tener en cuenta que esta acción de repetición es una acción de carácter patrimonial, según lo dice el artículo 2 de la norma, por conductas dolosas y gravemente culposas, y que impliquen un reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado. ¿Provenientes de qué? De una condena, conciliación o una forma de terminar anticipadamente un contrato. En lo que tiene que ver a la responsabilidad penal, necesariamente está de por medio la Fiscalía General de la Nación, y aquí estamos hablando de palabras mayores, porque aquí ya estamos hablando de una pena, como su nombre lo dice. Me voy a referir de manera puntual, debido a la temática desarrollada, a la Ley 599 del 2000, el Código Penal, y en específico a los delitos contra la administración pública. En su artículo 397 se contempla
tipo penal denominado peculado por apropiación, que dice lo siguiente: el servidor público que se apropie en provecho suyo o de un tercero de bienes del Estado, o de bienes o fondos parafiscales, o de bienes de particulares, cuya administración, tenencia o custodia le haya sido confiado en razón de las funciones, incurrirá en prisión de 6 a 15 años. Imagínense ustedes cuando se habla ya de la pérdida de la libertad, se está hablando de prisión. Y adicionalmente, se le podrá o se le podrá imponer una multa equivalente al valor apropiado sin que supere 50.000 salarios mínimos. Y adicionalmente, se podrá realizar una inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas. El artículo 400 del mismo Código Penal se ocupó del peculado culposo, que básicamente tiene la misma figura en la medida en que se trata de bienes del Estado cuyo tenencia, custodia hayan sido confiados en razón de sus funciones a un servidor público y por culpa de este se extravíen, pierdan o dañen. Aun cuando la pena es menor, estamos hablando de prisión de 1 a 3 años, sigue siendo una pena privativa de la libertad. Y adicionalmente, la imposición de una multa y la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas. Este es el contexto general del tema, pero vamos a llegar al objetivo principal y en esto mi especial consideración al Consejo, porque está hablando del tema de riesgos que estamos manejando y trabajando todos los días desde el punto de vista personal e institucional. Entonces, la invitación que yo hago a los servidores públicos en lo relativo al tema del asunto, a los depósitos judiciales, es que tengan en su mente cada vez que realicen una actividad que estamos hablando de riesgos y se deben tomar todas las medidas para tratar el riesgo. No voy a entrar a explicar cada una de las alternativas de tratamiento del riesgo porque no es objeto de esta charla, pero sí que piensen siempre en función del riesgo. Cómo eliminar, cómo prevenir, cómo mitigar, cómo retener e incluso la última opción prevista, que es la transferencia a través de un seguro y una compañía aseguradora, pero siempre el concepto de riesgo. Aplicando esta parte última del riesgo, quiero dejar una reflexión que me parece muy sencilla, pero muy a la par de lo que estamos hablando en este momento. Y es que escuché alguna vez que alguien dijo, si no quiere que lo asalten a medianoche en un callejón oscuro, no pase a medianoche por un callejón oscuro. Esto es, se deben tomar todas las medidas para que no se configure un hecho del cual podría desprenderse una responsabilidad del servidor público, porque como ustedes los ven, son bastantes las responsabilidades que implican el desarrollo de la actividad como servidor público. Esta es la información que tenía para transmitirles. Espero que haya sido clara y espero que se generen dudas. Esa es la idea, porque finalmente, pues de las dudas también se puede aprender un poco. Mil gracias. Muchas gracias, doctor Gutiérrez, por su muy interesante conferencia, que sin duda nos invita a reflexionar sobre la necesidad de prevenir los riesgos, máxime en esta época de crisis, donde es una prioridad para cuidarnos todos. Vamos al ciclo de preguntas, doctor Carlos Alberto, y la primera es, ¿un funcionario de la rama puede comprometer su responsabilidad al olvidar de manera involuntaria realizar una actividad que hace parte de sus funciones? Muy interesante pregunta, doctora. Fíjense cómo el artículo 6º de la Constitución Política
hizo la diferenciación entre la responsabilidad de los particulares y la responsabilidad de los servidores públicos. Al referirse a la responsabilidad de los servidores públicos, señaló que los servidores públicos son responsables, además de cumplir o incumplir las leyes y la Constitución, también por acción u omisión. Quiere decir que por omisión, así sea involuntaria, estaría comprometida la responsabilidad. Ahora, de acuerdo con la exposición realizada, la consecuencia será distinta dependiendo de los distintos tipos de responsabilidad que puedan surgir de su conducta o de su omisión en este caso. Muy bien, doctor Carlos Alberto. Segunda pregunta. ¿Es facultativo de la entidad el iniciar o no una acción de repetición en contra de un funcionario? Pues fíjese, doctora, cómo definitivamente no es facultativo de la entidad. Es una obligación. La ley 678 del año 2001 determina que es deber de las entidades públicas ejercitar la acción de repetición o de llamamiento en garantía en contra del funcionario que incurrió en la conducta. Y esa labor se le atribuye al comité de conciliación que existe en cada una de las entidades, quien debe tomar la decisión respecto de si la conducta da lugar a una acción de llamamiento o de repetición por estos hechos. Tercera pregunta. ¿Son excluyentes los diferentes tipos de responsabilidad respecto de los funcionarios de la rama? Esto es, de iniciarse una acción penal en contra de un funcionario, ¿podría iniciarse simultáneamente un proceso de responsabilidad fiscal? También es muy apropiada la pregunta y hay que tener en cuenta lo siguiente. El artículo 29 de nuestra Constitución Política hace referencia al debido proceso y dice que una persona no podrá ser juzgada dos veces por los mismos hechos. No obstante, hay que hacer una claridad en la medida en que, en este caso, si se investiga una conducta de carácter penal, ¿no?, contemplada con el Código Penal, ello no implica que el funcionario o el servidor público no esté en la obligación de reparar ese hecho. Quiere decir que también tendría o podría tener una acción para que restituya esos dineros, por lo tanto, de su patrimonio, indemnice los daños causados con su acción. De tal manera, y en conclusión, considero que no son excluyentes. Muy bien, doctor. Nuestro agradecimiento especial al doctor Carlos Alberto Gutiérrez por su muy importante conferencia en este tema tan importante de la prevención del riesgo. Enseguida le damos paso al doctor Jorge Eduardo Narváez. Tiene usted el uso de la palabra. Sea bienvenido, doctor Narváez, a nuestra escuela judicial y a este ciclo de capacitaciones para los servidores judiciales y demás actores del sector justicia. Muchas gracias. En primer término, quiero expresar mi agradecimiento al Consejo Superior de la Judicatura y en particular a su presidenta, la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, e igualmente a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, representada por usted, doctora Marilucero Novoa Moreno. Presento igualmente un saludo a los asistentes a esta videoconferencia, e igualmente al doctor Carlos Alberto Gutiérrez, quien me ha precedido en esta videoconferencia, y de paso expresarle mi complacencia por tan completa y juiciosa presentación que acaba de hacer sobre la responsabilidad que le cabe a los servidores públicos. Indudablemente, la calidad de las exposiciones que han quedado plasmadas en las distintas videoconferencias sobre la gerencia de riesgos y los depósitos judiciales, pues implican para mí un esfuerzo adicional precisamente para no ser inferior a la calidad que ya mostraron mis otros colegas. Bueno, para efectos del desarrollo del tema, me voy a permitir compartirles la presentación que he preparado para
este efecto. Bueno, creo que ya que está claramente en pantalla. Y para ese efecto, y con miras a contextualizar el contenido de la charla, pues les pongo de presente que me voy a referir al tema de la administración de riesgos, retomando un poco la exposición del doctor Huertas. Igualmente haré referencia a algunos riesgos que en principio se identifican que gravitan en la gestión de los depósitos judiciales. En tercer lugar, cómo se cumple esa transferencia de riesgos vía contratos de seguro, también teniendo en cuenta una presentación previa del doctor Oscar López Villamarín, para descender a lo que es un depósito judicial, de acuerdo con las disposiciones legales, la naturaleza jurídica que presenta ese depósito judicial y, por supuesto, complementar esto con el marco jurídico de los depósitos judiciales y las disposiciones que resultan aplicables del Código General del Proceso, para descender finalmente a lo que es el panorama de los procesos de gestión de los depósitos judiciales y finalmente, pues compartir con ustedes algunas conclusiones sobre la temática tratada. En primer término, en relación con la administración de riesgos, en una videoconferencia previa, el doctor Pablo Huertas nos compartió diversas apreciaciones sobre la materia. Yo simplemente quisiera hacer una recapitulación de algunas de las ideas expuestas en esas charlas. El tema de la administración de riesgos tiene que ver con el hecho de que toda actividad humana presenta peligros actuales o potenciales que pueden generar menoscabo, destrucción, detrimento de los elementos materiales que se utiliza en el desarrollo de la respectiva actividad. Y además es un hecho que desde el punto de vista de la naturaleza humana, es evidente que en el ser humano el temor o la aversión al peligro y a los riesgos o a las consecuencias de los riesgos que puedan sobrevenir. Y esa es la razón por la cual desde los años 70 de la década pasada, en los Estados Unidos de América empezó a desarrollarse esta administración de riesgos como una ciencia, con el propósito de identificar, de establecer, de depurar mecanismos que permitieran la identificación, la evaluación, el control y la transferencia de los riesgos, de tal manera que los riesgos asumidos por una persona o por una organización resultaran adecuados a los niveles o a la capacidad patrimonial de esa persona o de esa entidad. La administración de riesgos claramente tiene unas etapas que vamos a examinar pues muy rápidamente, además en razón de del tiempo previsto para esta presentación, que es muy breve. En primer término está la etapa de identificación del riesgo. En esta etapa lo que se requiere es un análisis de las distintas áreas que comprenden la actividad que desarrolla la entidad o el respectivo empresario. Por supuesto, revisión de los distintos procesos y procedimientos, como también de los sistemas de control que se tienen establecidos. En otras palabras, lo que se busca es la identificación de unos factores internos o externos que puedan llegar a ocasionar un perjuicio económico o patrimonial. La segunda etapa viene dada por la evaluación del riesgo que se cumple con base en dos criterios. El criterio de frecuencia, que no es otra cosa que el número de veces que puede llegar a producirse el evento al cual se teme y que puede ser, por supuesto, conocido con anterioridad, con cierto grado de certeza, no al 100%, con base en el auxilio de la estadística a través de las denominadas tablas de frecuencia o distribuciones de frecuencia. El criterio severidad, por su parte, pues hace referencia al valor económico, al importe monetario que pueda resultar involucrado en cada uno de esos acontecimientos dañosos al momento de sobrevenir. La tercera etapa viene dada por el control, la evaluación de cómo controlar esos riesgos. Se trata de
la adopción, por un lado, de medidas preventivas, que son las que atacan la causa o el detonante de esos riesgos, o cuando esas medidas preventivas puedan resultar no suficientes, la implementación de medidas de control. La medida de control, entonces, lo que va a pretender es mitigar las consecuencias del daño o del riesgo. De esa manera, ante las medidas de control, pues el riesgo va a sobrevenir. Lo que pasa es que se trata es de limitar la extensión que pueda presentar. Y por supuesto, dentro de esas medidas de prevención y control, pues claramente se encuentran establecidos de manera generalizada los manuales de procedimientos y las auditorías que deben cumplirse de manera regular en las distintas áreas. Cuando, a pesar de la evaluación o la adopción de estas medidas de control resulte insuficiente para precaver la ocurrencia de esos riesgos, pues lógicamente se hace necesario entrar en la etapa de financiación. En esa etapa de financiación del riesgo, pues lo que se busca fundamentalmente es determinar la manera como se van a enjugar las consecuencias económicas que se deriven de la ocurrencia de esos hechos dañosos. En la práctica, esto se hace de dos maneras. La primera vía es a través de provisiones, es decir, a través de fondos internos. Provisiones son reservas, entre comillas, que hace la misma entidad para efectos de enjugar esos hechos dañosos que puedan sobrevenir. Y el tema de los fondos externos tiene que ver fundamentalmente con la constitución de encargos fiduciarios. O sea, en lugar de manejar esos dineros internamente, esos dineros se manejan a través de un encargo fiduciario, y en ese encargo fiduciario las instrucciones que se imparten es que en el evento en que ocurran unas determinadas circunstancias, pues tendrán que irse cubriendo los importes de cada una de ellas. Lógicamente, dentro del tema de fondos externos, pues existe también otra modalidad, pues, que utilizan los grandes conglomerados empresariales, fundamentalmente las grandes corporaciones internacionales, que son las compañías cautivas, pero en eso no me voy a detener porque pues se excedería precisamente del encargo que me hicieron. Y finalmente, cumplidas las 4 etapas anteriores, tenemos la etapa de transferencia del riesgo. Entonces, se llega a la conclusión de que, a pesar de las 4 etapas anteriores, igualmente pueden sobrevenir riesgos de tal naturaleza, por ejemplo, de naturaleza catastrófica, o de tal severidad, de tal tamaño desde el punto de vista económico, que se hace necesario entonces acudir a otras herramientas. Y esas herramientas son, en primer término, los contratos. En el caso de la mayoría de los empresarios, usualmente estas actividades las desarrollan a través de contratos. Entonces, de lo que se trata es de limitar la responsabilidad del empresario, pero por supuesto teniendo en cuenta los parámetros establecidos en la ley. Y la segunda vía es la contratación de seguros. A través de la contratación de seguros, pues lo que se busca es transferir esos riesgos a un empresario especializado en la gestión y administración de esos riesgos, y que además se vale de principios actuariales para el desarrollo de su actividad, y adicionalmente de mecanismos de dispersión de riesgos, como sucede con el reaseguro o los hoy denominados sistemas alternativos de transferencia de riesgos. Con base entonces en esta premisa que acabamos de sentar en materia de administración de riesgos, ¿cuáles riesgos en principio se identifican que pudieran gravitar en la gestión y administración de los depósitos, de los títulos de depósitos judiciales o de los depósitos judiciales en general? En primer término, pues un riesgo operacional. Y ese riesgo operacional, pues como pueden ustedes apreciar en la diapositiva, pues obedece fundamentalmente al eventual desconocimiento de la regulación, tanto legal como reglamentaria, de los depósitos judiciales, o la falta de actualización del personal o la revisión periódica de los manuales de procedimientos y funciones sobre depósitos judiciales. Por supuesto, aclaro, dentro de lo que yo he visto en el Consejo Superior de la Judicatura, pues esa no es la circunstancia en este momento. Por el contrario, el Consejo viene haciendo un esfuerzo bastante importante en materia de capacitación de los funcionarios, precisamente para llegar a este punto de la actualización del personal, y además viene actualizando esos manuales de procedimientos en la gestión de los depósitos judiciales, lo cual resulta ser pues una actividad pues bastante loable. De otra parte, pues es claro
que hay un riesgo de fraude. Ese riesgo de fraude viene dado por el cobro fraudulento de esos títulos, lo cual implica pues, que es necesario hacer revisión continua de los procedimientos de verificación y validación, de los mecanismos expresos para la confirmación de los pagos e igualmente de los procesos que se cumplen, ya sea para la conversión, la reposición, el fraccionamiento o también en materia de prescripción de los títulos de depósitos judiciales. Es importante también en esta parte para precaver, mitigar, reducir ese riesgo de fraude, pues lógicamente que existan adecuados procedimientos de archivo y custodia, que por supuesto han quedado plasmados en el Manual de Depósitos Judiciales en su última versión, y lo cual entiendo que será socializado posteriormente a través de otras videoconferencias. Por supuesto, también cobra mucha importancia los procedimientos de conciliación y control y seguimiento de sus títulos. Y finalmente, como le mencionaba la doctora Marilucero, pues desde hace algún tiempo se ha venido pretendiendo la digitalización de esta operación de títulos judiciales. De hecho, el Banco Agrario, desde octubre del 2015, implementó un esquema digital que resulta ser bastante ambicioso para el trámite de constitución y cobro de los títulos representativos de esos depósitos judiciales. A través de su página web y para efectos pues, del pago, de culminar ese trámite de constitución de los depósitos judiciales, pues tienen en esa página web el botón de PSD, de tal manera que de esa forma pues se habilita para efectos de completar ese proceso de constitución de los títulos. Proceso además bastante ambicioso porque se estimó desde un comienzo que esto podría cubrir cerca de 2 millones de operaciones que además generarían recursos del orden de los 2 billones de pesos. Pero por supuesto, y además ahora en época de pandemia, pues con mayor razón, la digitalización de estos procesos pues es una necesidad. Afortunadamente, pues eso ya venía previsto desde hace algún tiempo, lo que va a conducir simplemente es a una utilización más generalizada de ese mecanismo que ya se tenía previsto entre el Consejo Superior de la Judicatura y el Banco Agrario de Colombia. Lo que quisiera destacar en esta parte del riesgo tecnológico es que la utilización de esas plataformas virtuales para todo el proceso que conllevan los depósitos judiciales, pues lógicamente entraña un riesgo. De hecho, noticias aparecidas en distintos medios de comunicación, tanto locales como de otros lugares, comenzaron a poner de presente el incremento de los famosos ciberataques. De manera que pues el riesgo de la alteración de los programas de los sistemas de cómputo pues siempre va a estar presente. Lo que hay que tener en cuenta es que allí también se pueden implementar medidas de mitigación de esos riesgos y de otro lado también existen coberturas de seguros específicas que precisamente vienen a resarcir las eventuales pérdidas que se puedan presentar por razón de la alteración de esos programas de los sistemas de cómputo. Ahora bien, retomando el tema de la transferencia del riesgo y además pretendiendo unir esto con una presentación a una videoconferencia previa del doctor Óscar López Villamarín, quisiera poner de presente que esa transferencia a través de los contratos de seguro se logra precisamente a través del diseño de los programas de seguros. Esos programas de seguros contemplan distintos tipos de seguros. Seguros de daños, dentro de los seguros de daños unos seguros reales como pueden ser incendio, sustracción, equipo electrónico, rotura de maquinaria, etcétera, etcétera. Unos seguros patrimoniales como pudieran ser los de responsabilidad civil, manejo, infidelidad y riesgos financieros, mal denominada esa póliza, pero esa es la póliza, ese es el nombre pues, que se utiliza en el léxico asegurador y que se encuentra ampliamente generalizado. Y de otra parte está la cobertura de directores y administradores de servidores públicos, etc. Pero veíamos en una videoconferencia anterior que en el caso específico de los depósitos judiciales, el Consejo Superior de la Judicatura tiene contratadas dos pólizas. Por un lado, la póliza de seguro de manejo. Esa póliza de seguro de manejo, pues la cláusula operativa o los riesgos que se encuentran amparados por este tipo de póliza consisten en los delitos contra la administración pública, los delitos contra el patrimonio económico,
los alcances y juicios con responsabilidad fiscal, los gastos de reconstrucción de documentos, expedientes y rendición de cuentas. Esta póliza opera, para decirlo gráficamente, como un primer escalón dentro de esta protección bajo esta vía. Porque el segundo escalón viene dado, o la cobertura complementaria, es la póliza de infidelidad y riesgos financieros, además de tener esta póliza de infidelidad y riesgos financieros, pues una serie de anexos o de coberturas complementarias. Estas pólizas de infidelidad y riesgos financieros fundamentalmente amparan infidelidad, predios, tránsito, falsificación, y adicionalmente se les adiciona sistemas de computación, mensajes electrónicos, operaciones bancarias por internet, etcétera, etcétera. Sin embargo, respecto de esta transferencia a través de los contratos de seguro, es importante tener en cuenta dos aspectos. En primer lugar, las coberturas de las pólizas no son de carácter universal. Esas pólizas siempre tienen exclusiones, pueden tener limitaciones, pueden tener condiciones especiales con respecto a la conservación del riesgo, con respecto a cierto tipo de amparos. Adicionalmente, por lo regular, estas pólizas de manejo y las pólizas de infidelidad y riesgos financieros presentan límites agregados de aseguramiento. Es decir, la responsabilidad del asegurador durante la vigencia va hasta un determinado tope. No hay aquí el restablecimiento pues automático por pagos de siniestros, sino que la responsabilidad del asegurador, como acabo de señalarlo, pues opera de forma agregada. En segundo término, el tema de la suficiencia de los límites asegurados. Primero, esos límites asegurados no son infinitos, y no son infinitos porque, en primer lugar, pues lógicamente las entidades adquieren pues la cobertura dependiendo del importe de las primas, ¿no? Toda cobertura de seguros tiene un costo, por consiguiente, pues por esa misma razón esos límites asegurados no son infinitos. Y en segundo lugar, así cualquier entidad quisiera comprar unos límites supremamente cuantiosos, $1.000 millones, por decir algo, esto tiene una restricción, y esta es una restricción de carácter técnico, y es la capacidad de aseguramiento. Usualmente cuando esos límites son tan altos, pues estos son límites que no pueden asumir las compañías de seguros nacionales o locales, por consiguiente tienen que acudir a los mercados internacionales. En esos mercados internacionales existen reaseguradores especializados en cada una de las líneas de negocio, y por supuesto eso es lo que determina cuál es la oferta de reaseguro, la capacidad de aseguramiento con la cual se puede contar en un momento determinado. Bueno, ¿qué es un depósito judicial? Pues acudamos a la definición del artículo 2 de la Ley 66 de 1993, que fue la que entró a regularlos de manera más extensa, aunque hoy en varios de sus artículos pues ya no se encuentra vigente. Y allí se dice que se entiende por depósito judicial toda suma de dinero que, de conformidad con las normas legales vigentes, deba consignarse a órdenes de un despacho judicial. Los tipos de depósitos judiciales, esta clasificación la tomo de las reglamentaciones del Consejo Superior de la Judicatura, que lógicamente pues están previstas adicionalmente en el nuevo manual de gestión y administración de los depósitos judiciales. No me voy a detener en esto pues por razón precisamente del tiempo que me ha sido conferido. Ahora, ¿cuál es la naturaleza jurídica de ese depósito judicial? En primer lugar, el contrato de depósito se encuentra regulado en el libro cuarto, título 31 del Código Civil, y ese título se encuentra intitulado como del depósito y el secuestro. Entonces, aquí son pertinentes varios preceptos que son los que están indicados en la diapositiva. En primer lugar, el artículo 2236, que define el contrato de depósito como aquel en que se confía una cosa corporal a una persona que se encarga de guardarla y de restituirla en especie, y aclara que la cosa depositada se denomina o se llama también depósito. Como es bien sabido, pues se trata de un contrato real, porque se perfecciona por la entrega de la cosa de parte del depositante. En segundo lugar, el Código Civil bifurca el contrato de depósito en depósito propiamente dicho y secuestro. El propiamente dicho lo define el 2240 como un contrato en que una de las partes entrega a la otra una cosa corporal o mueble para que la guarde y la restituya en especie a voluntad del depositante.
Y el 2273 define el secuestro como el depósito de una cosa que se disputan dos o más individuos en manos de otro que debe restituir al que obtenga una decisión a su favor. Ahora bien, este depósito de naturaleza civil es eminentemente gratuito, y esto lo ratifica el artículo 2244 del Código Civil cuando dispone que si se estipula una remuneración por la simple custodia de una cosa, el depósito degenera en arrendamiento de servicios. Ahora, ¿qué pasa con la reglamentación mercantil? En materia mercantil, pues el depósito está regulado en los artículos 1170 y siguientes del Código de Comercio. Ese artículo 1170 dispone que el depósito mercantil es por naturaleza remunerado y que la remuneración del depositario se fijará en el contrato o en su defecto conforme a la costumbre. Entonces, en este orden de ideas, las características del depósito de naturaleza mercantil es que es remunerado. En segundo lugar, la calidad del depositario es que debe ser un comerciante. En tercer lugar, los objetos de ese depósito deben ser bienes objeto de comercio. Y en cuarto lugar, la ley en el artículo 1177 contempla el derecho de retención a favor del depositario. Desde el punto de vista doctrinal, cuando se examina lo relativo al contrato de depósito, se encuentra pues una bifurcación que hace la doctrina entre depósito extrajudicial o judicial. En este sentido, el depósito extrajudicial, este extrajudicial a su turno puede ser voluntario o necesario, y el depósito judicial se le identifica con el secuestro, perdón. Entonces, estas premisas permiten concluir que el depósito judicial en sentido amplio incluye tanto el secuestro como el depósito de dinero a orden de la administración judicial, mientras que el depósito judicial en sentido estricto vendría a ser el depósito, el depósito judicial consistente en el depósito de dinero a órdenes de un despacho judicial determinado. Esto nos permite concluir que en el depósito judicial lo que existe es un contrato de naturaleza civil, donde fundamentalmente pues hay una obligación para el banco del pago del importe del título a quien se le indique, adicionalmente el pago de unos rendimientos a el Fondo de Modernización de la Rama, que es administrado por el Consejo Superior de la Judicatura, y por supuesto como el Consejo interviene en el origen del título, también interviene en la efectividad de ese título. Por consiguiente, le corresponde la custodia debida y adicionalmente el pago del título a su legítimo beneficiario previo a las verificaciones a que haya lugar. Por supuesto, el hecho de incumplir o de no satisfacer debidamente estas obligaciones que acabo de señalar, pues conllevan deficiencias en la gestión del servidor público. Y ya escuchamos hace un momento al doctor Carlos Alberto Gutiérrez, en donde nos expuso el haz de responsabilidades a las cuales se puede ver expuesto un servidor público, además de la ley, la acción de repetición que está pues reglamentada o regulada por la ley desde el año 2001. En cuanto al marco jurídico de los depósitos judiciales, pues voy a ir muy rápidamente porque no sé cómo estaré de tiempo. La ley 11 de 1987 se refiere en su artículo primero a estos depósitos judiciales y lo que estableció es que debían ser depositados en el Banco Popular de la respectiva de la localidad del depositante, y en ausencia de Banco Popular pues debía hacerse en la Caja Agraria. Posteriormente vino la Ley 66 del 93, donde hay quizás una de las reglamentaciones más completas sobre los depósitos judiciales. Reitera el principio de que esos depósitos deben hacerse en el Banco Popular. Establece una remuneración, pero una remuneración en favor o en beneficio del Consejo Superior de la Judicatura. Establece también unas reglas de distribución de esos recursos, una parte para el Consejo Superior de la Judicatura y otra parte para la mejora de habilitación de establecimientos carcelarios. Y además en el artículo séptimo, aún vigente, pues se le otorgaron facultades al Consejo Superior de la Judicatura para que llevara a cabo las actividades de debido control sobre esos depósitos judiciales. Eso tuvo como consecuencia pues el acuerdo 412 de 1998 del Consejo Superior de la Judicatura. Por supuesto, después de este se han emitido algunos otros.
Y esa ley también se refirió a la prescripción a favor del Tesoro Nacional, que es la regla que prácticamente se ha mantenido en las distintas disposiciones legales, y es que en principio es de 2 años, salvo el caso de los títulos de depósito judicial para los procesos laborales, que es de 3. En la ley 270, pues nuevamente se refiere a los depósitos judiciales, pero única y exclusivamente para designar como depositario único de esos depósitos judiciales al Banco Agrario de Colombia. El decreto 2419 de 1999, este fue expedido en el momento en que se estaba adelantando la liquidación de la Caja Agraria, de manera que es un decreto además muy corto. En uno de sus artículos lo que dispuso fue que las funciones de recibo, depósito de administración a cargo de la Caja de Crédito Agrario serían asumidas por el Banco Agrario de Colombia. Y esto igualmente pues condujo a una expedición de un acuerdo por parte del Consejo Superior de la Judicatura, que fue el 1676 de 2002. Y finalmente pues está la ley 1285, que deroga algunos artículos de la ley 66, mantiene la prescripción y reitera la administración de los depósitos judiciales en el Banco Agrario de Colombia. Finalmente, la ley 1743 de 2014 sobre alternativas de funcionamiento para la rama judicial, pues dedica algunos de sus artículos precisamente al Fondo de Modernización, Descongestión y Bienestar manejado por el Consejo Superior de la Judicatura, los famosos depósitos judiciales en condición especial, los depósitos judiciales no reclamados, y mantiene la prescripción de los 2 años después de terminación del proceso, aunque deroga el artículo 9 de la ley 66 del 93, y mantiene también la excepción de 3 años para el caso de los títulos derivados de procesos laborales. Posteriormente, pues expidió el decreto 272 de 2015, que se encuentra compilado en el decreto 1069 del 2015, y que se refiere fundamentalmente a la ejecución de los recursos del Fondo para la Modernización, Descongestión y Bienestar de la Administración de Justicia. De manera que el depósito judicial es creación legal, pero la reglamentación en sí no ha venido dada por la ley, sino ha venido dada por el Consejo Superior de la Judicatura, precisamente a partir de la facultad que le ha otorgado el artículo 7º de la ley 66 de 1993. Y por supuesto, dentro de ese marco jurídico propio de los depósitos judiciales, pues se encuentran también algunas disposiciones del Código General del Proceso, como son en primer término la relativa a firmas, las exigencias que tienen las firmas de los funcionarios judiciales, y además la autorización para usar firma electrónica de conformidad con el reglamento que expide el Consejo Superior de la Judicatura. El artículo 111, que se refiere a comunicaciones, establece la forma como estas deben cumplirse, pero también lo destacable en la hora de ahora son que las comunicaciones de que trata este artículo podrán remitirse a través de mensajes de datos, y que el juez también puede comunicarse con las autoridades, con los particulares, por cualquier medio técnico de comunicación que tenga a su disposición, de lo cual deberá dejar constancia, lo cual lógicamente le da vía libre al tema de los procesos de digitalización de todos los trámites que tienen que ver con los depósitos judiciales. Y finalmente, dentro de esas disposiciones aplicables del Código General del Proceso, pues está el artículo 603, que se refiere a cauciones. Destaco es el inciso 3º, en donde dice: las cauciones en dinero deberán consignarse en la cuenta de depósitos judiciales del respectivo despacho judicial. Y finalmente diría que existen también diversas disposiciones que contemplan o hacen mención de los depósitos judiciales, lógicamente cuando regulan la forma como deben dejarse dineros en poder del respectivo juzgado o despacho judicial. De manera que, pues creo que todo esto que les he expuesto se ve claramente establecido dentro de ese proceso de gestión de los depósitos judiciales, el manual que está empezando a socializar, según entiendo, el Consejo Superior de la Judicatura, y que contempla 4 aspectos fundamentales. El primero, lo relativo a la administración de la cuenta judicial: apertura, reporte de novedades, cancelación. El segundo, operaciones, como son constitución, pago y no pago de los títulos, conversión, reposición, fraccionamiento, y desarrolla precisamente esos preceptos legales relativos a la prescripción. En tercer término está un gran acápite que es seguimiento y control, y en ese tercer acápite pues, se encuentran los procedimientos de archivo y custodia, los procedimientos de conciliación y los procedimientos de control y seguimiento. De manera que,
Con base en esta presentación, pues yo me permitiría compartir con ustedes estas conclusiones. La primera, los fraudes y los nuevos riesgos, pues lógicamente requieren monitoreo regular del programa de administración de riesgos. Esta es una tarea constante, esta es una tarea permanente. En segundo término, pues en esta parte también evitar las alteraciones en el estado del riesgo, y en el caso en que llegaren a presentarse, pues es claro que deben ser reportados a la respectiva aseguradora para evitar posteriormente las consecuencias derivadas de la omisión de una notificación de esa naturaleza. El segundo aspecto, enfatizar en la necesidad de la capacitación permanente para los funcionarios de la rama en lo relativo a los manuales de gestión de depósitos judiciales, y ahora con este nuevo esquema, con respecto a los procedimientos y la forma como deben utilizar esas nuevas herramientas tecnológicas o digitales. Y en tercer lugar, por supuesto, aumentar el grado de sensibilización con respecto a la charla que nos expuso el doctor Carlos Alberto Gutiérrez en lo relativo a lo que es la responsabilidad penal, la responsabilidad fiscal y disciplinaria, y además la eventual acción de repetición. De manera que de esta forma, doctora, termino y le retorno la palabra para efectos de las inquietudes a que haya lugar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Páez, por tan lucida y completa y clara exposición acerca de este tema tan importante, tan sensible y tan delicado de los depósitos judiciales. Vamos al espacio de las preguntas, doctor Jorge Eduardo, y la primera es: ¿qué medidas específicas usted recomienda para prevenir pérdidas por fraudes? Muchas gracias, doctora. Bueno, fundamentalmente yo diría que deben ser medidas de prevención. En primer término, la capacitación de los funcionarios de la rama en lo relativo a los manuales de procedimientos que regularmente está actualizando el Consejo Superior de la Judicatura. Enfatizar mucho las medidas de verificación y control, sobre todo para efectos del pago de los títulos. Diría que también es preciso optimizar los mecanismos de custodia y conservación, que creo que ha sido precisamente uno de los cometidos de este nuevo manual, porque pues todo eso tiende simplemente a preservar la integridad de los títulos y evitar su pérdida o extravío. Y por último, diría que es importante también que se cumplan estrictamente los procedimientos de conciliación, es decir, que estos se hagan mensualmente y atendiendo además al cúmulo de actividades y tareas que tienen los funcionarios de la rama, pues yo recomendaría que se establecieran rutinas en unas fechas predeterminadas, ¿no? Con el propósito precisamente de garantizar que esos procedimientos de conciliación se cumplan de manera debida y oportuna. Segunda pregunta, doctor Narváez. ¿Qué beneficios obtendría el Consejo Superior de la Judicatura con la implementación de esas medidas? Doctora, fundamentalmente los beneficios por la implementación de esas medidas es que esto podría conducir a una disminución en el número de pérdidas y en el importe de esas pérdidas. Por consiguiente, menor afectación de las coberturas de seguros, y esto trae como consecuencia a futuro unos menores costos de aseguramiento. Al tener menores costos de aseguramiento, pues lógicamente el Consejo Superior de la Judicatura podría llegar a tener una mayor disponibilidad de recursos que le permitieran hacer inversiones en otras prioridades o en la ampliación o optimización pues, de los procesos tecnológicos, que entiendo es la labor en la cual ustedes se encuentran en este momento empeñados. Tercera pregunta, doctor Narváez. ¿Qué riesgos pueden llegar a presentar un mayor grado de exposición en el inmediato futuro? Doctora, lo que se visualiza en este momento, y además a raíz de las circunstancias actuales que estamos viviendo, es definitivamente un mayor grado de digitalización en toda esta gestión de los depósitos judiciales. De manera que pues eso sin duda pues es un reto tanto para el Banco Agrario como para el Consejo Superior de la Judicatura. Y esto implica adicionalmente una evaluación, un monitoreo permanente de esos procesos tecnológicos de tal manera que se puedan adoptar en el momento adecuado medidas de prevención y control. Y adicionalmente, eventuales ajustes en las coberturas de seguros si se llega a la conclusión que es necesario pues transferir algunos riesgos por vía de esos contratos de seguro.
Bueno, finalmente, doctor, nuestro agradecimiento especial a Muchas usted, gracias. doctor Eduardo Narváez, y al doctor Carlos Alberto Gutiérrez por sus muy de alta factura, sus exposiciones claras, absolutamente pertinentes en este tema del manual de depósitos judiciales. Especial agradecimiento también a todos los servidores judiciales, administrativos y demás actores del sector justicia que han participado en esta conferencia. También, desde luego, a nuestro grupo de colaboradores de nuestra Escuela Judicial. Y para concluir, y atendiendo a las nuevas dinámicas de vida generadas por la pandemia, quiero cerrar con la siguiente frase del expresidente John F. Kennedy. En una crisis se toma conciencia del peligro, pero se reconoce la oportunidad. Y agregamos, a propósito de nuestros muy expertos conferencistas, que los riesgos se pueden prevenir. Depende de nosotros contribuir a contener la expansión de este virus mortal y de todos los riesgos que surgen con ocasión de ello. Feliz tarde, feliz fin de semana para todos ustedes junto con sus familias. Muchas gracias.